Mercados de carbono. Seguro hemos escuchado mucho del tema, que son buenos, que son malos, que son una estrategia contra el cambio climático, que generan retos en las comunidades locales. En fin, hay demasiada información y sobre todo desinformación, lo cual es apenas natural, pues los mercados de carbono son un tema emergente, complejo, amplio y con bastantes variables. Conexión Latinoamérica es un espacio donde compartiremos información transparente y fácil de entender sobre los mercados de carbono, escuchando a las empresas, comunidades y gobiernos que tienen relación con proyectos de esta naturaleza en los diferentes países de nuestra región. Sin más preámbulos, bienvenidos a Conexión Latinoamérica, voces de los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión Latinoamérica, voces de los mercados de carbono, donde hoy viajamos al corazón de Sudamérica para explorar una pregunta clave. Paraguay y los mercados de carbono, una oportunidad en crecimiento. Mi nombre es Andrés Felipe Pascuas y les estaré acompañando en este episodio. En los últimos años, Paraguay ha dado pasos firmes hacia la consolidación de su participación en este nuevo escenario de economía climática. Con una matriz energética limpia, una vasta cobertura forestal y una baja huella de carbono per cápita, el país se perfila como un potencial exportador de créditos de carbono. La reciente reglamentación de la Ley 7190-23 y la creación de un registro nacional marcan un hito clave en esta apuesta, así como su innovador acuerdo bilateral con Singapur bajo el artículo 6.2 del Acuerdo de París. Pero ¿qué tan listo está Paraguay para aprovechar esta oportunidad? ¿Qué papel juegan las comunidades, el sector privado y los marcos regulatorios en esta historia que apenas comienza? En este episodio lo analizamos a fondo. Para ello, tenemos dos invitados especiales. Víctor González, abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho Ambiental, punto focal de negociación del artículo 6 del Acuerdo de París, redactor de la Ley de Créditos de Carbono del Paraguay y redactor de su reglamentación. Exdirector jurídico del Instituto Forestal Nacional, actual director jurídico y director de mercados de carbono del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay. Punto focal por Paraguay del Acuerdo de Implementación Paraguay-Singapur. Y Stephanie Petta es la directora de operaciones de la Carbon Market Coalition, responsable de coordinar y asesorar el desarrollo de todos los proyectos de acción climática. Antes de unirse a la Carbon Market Coalition, se desempeñó como jefa de inventarios y reportes de gases de efecto invernadero del Ministerio de Ambiente de Paraguay, siendo responsable de coordinar y elaborar los informes bienales de transparencia y las comunicaciones nacionales de Paraguay en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático. También fue negociadora ante la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático, representando a Paraguay en temas relacionados con transparencia, inventarios de gases de efecto invernadero, financiamiento climático y el artículo 6 del Acuerdo de París. Stephanie y Víctor, bienvenidos y por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación. Stephanie y Víctor, bienvenidos y por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Andrés. Es un placer poder estar aquí presente y compartir con todos nuestras experiencias. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí presente con todos ustedes y bueno, espero poder colaborar en todo lo que esté a mi altura. Al contrario, el gusto es para nosotros y el equipo de Conexión Latinoamérica tenerlos a ustedes hoy en día como los entrevistados y por supuesto que para empezar en materia y en lleno a esta nueva conversación y un nuevo episodio, vamos a recordar un poco
¿Qué ha pasado con Paraguay? ¿No? Ha tenido un avance notable en los últimos años y en muy poco tiempo Paraguay empezó a promulgar un marco regulatorio robusto para dar comienzo a los mercados de carbono. Y con esta sinergia importantísima, felicitar obviamente al gobierno de Paraguay y a Paraguay por este avance significativo. Y contigo, Víctor, quiero empezar la conversación de hoy. ¿Qué ha llevado al gobierno paraguayo a avanzar así en los últimos años? Bueno, a mí me gusta siempre decir que en Paraguay, no es que te estoy contradiciendo ni nada por el estilo, pero que en Paraguay estamos dando quizás grandes pasos, pero prudentes, con la lentitud que esa prudencia amerita. Hoy simplemente se está viendo la conclusión de esos pasos que empezamos a darlos años atrás, porque en realidad empezamos a trabajar en esta idea, en este marco, ya desde el año 2018, ya luego de la COP de Katowice, pero tomándonos el cuidado suficiente de observar cómo se está dando el fenómeno en el mundo, cuáles son las fortalezas y las debilidades de los mercados, cómo Paraguay puede aportar a los objetivos de la Convención, a los objetivos del Acuerdo de París, y también cómo podemos crear una sinergia entre esos objetivos y entre entre la participación del sector privado aquí en Paraguay, que hace tiempo estaba ansioso por poder demostrar cuál es la situación real del cuidado del medio ambiente y de las prácticas sostenibles que se llevan acá. Entonces, en esos primeros años, como te dije, empezamos en el 2018, fuimos avanzando lentamente, fuimos formándonos cada uno en el área que le competía. Y bueno, empezamos la formulación de la ley a inicios del 2022 aproximadamente. Quizás un poquitito antes, me refiero a la formulación, ya a escribirlo luego de esos primeros 2 años de investigación. Y en el 2023 pudimos ya presentarlo ante el Parlamento. Tuvo por suerte un pronto tratamiento, y tuvo un pronto tratamiento gracias al trabajo que se hizo en conjunto con todos los sectores de la sociedad para informar de los beneficios que estos mercados pueden aportar, no solamente en materia de inversión, en materia de mejores prácticas, en materia de avances de desarrollo sostenible, sino también en la colaboración de que Paraguay puede dar al mundo con las estrategias de mitigación que nosotros hace tiempo ya las veníamos implementando. Entonces esa fue una decisión integral entre todos los sectores de la sociedad, sumada a la iniciativa de este gobierno que le puso realmente un importante apoyo, y puso como una línea prioritaria los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros tenemos, y decidimos de que los mercados de carbono va a ser una línea transversal a todos los sectores de mitigación de nuestras NS. Hoy estamos muy satisfechos con los avances que tuvimos, pero también reconocemos que tenemos muchos desafíos y un largo camino por transitar. Es impresionante pensar que que hace apenas 3 o 4 años Paraguay no estaba en el radar internacional de los mercados de carbono. Y como muy bien menciona Víctor, empezaron a promover y entusiasmarse un poco con el apoyo del gobierno a través de la ley 7190-23 y el del decreto 3369, que más adelante iremos a profundizar. Y esto no pasa por casualidad. Responde, por supuesto, a una visión estratégica de aprovechar su potencial natural y posicionarse como un importante proveedor de créditos de alta calidad. Y en continuidad a esta idea, le doy la palabra a Stephanie para que nos cuentes un poco qué tipos de proyectos han comenzado a surgir y qué sectores presentan mayor potencial, refiriéndonos un poco a ese potencial natural que hoy en día tiene Paraguay.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Y realmente complementando con lo que estaba diciendo Víctor, hoy en día existe mucho entusiasmo de parte de varios sectores económicos del Paraguay. Y en ese sentido, obviamente, en paralelo surgen varios acercamientos de cómo pueden empezar, cómo pueden realizar, de qué se trata esto que hoy en día está llegando como una alternativa financiera, digamos, como un nuevo mecanismo financiero. Y en ese sentido, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, perdón, estamos tratando de, como diríamos, evangelizar al sector privado porque realmente existen muchas dudas de cómo funciona esto, ¿verdad? Cómo entramos en este proceso, cómo nuestro sector puede iniciar un proyecto, cómo puede desarrollarse y todo lo que implica en cuestión de tiempos. Y entonces, en ese sentido, estamos ya trabajando en proyectos muy interesantes relacionados a innovación y tecnología, específicamente a lo que respecta a rellenos sanitarios, lo que es captura y quemado de biogás, que es algo sumamente interesante, algo que no estaba más o menos en el radar de lo que es el potencial de Paraguay, pero existe un potencial muy interesante y lo estamos comprobando. Obviamente el sector forestal es un sector muy, muy potente en lo que es el mercado actual de Paraguay en varias áreas y entonces por ende hay un potencial sumamente interesante en ese sentido. Estamos desarrollando proyectos red, pensando también en otros tipos de proyectos de reforestación y de otras áreas. También estamos explorando lo que es el sector de cultivo de arroz. Tuvimos bastantes acercamientos, o sea, existen en general mucho entusiasmo por parte de tanto sector industrial, por más de que el sector industrial en Paraguay no tenga una magnitud interesante, pero realmente ellos están explorando, se están acercando, están interesados y quieren ver cómo pueden entrar en este mecanismo sumamente interesante y de cierta forma también tener un posicionamiento tanto a nivel corporativo como de sus productos mismos. Como sabrán, hoy en día lo que es la economía verde y la transición net zero es algo que, si bien parece de repente lejano a países de la Unión Europea, a Estados Unidos y demás, yo creo que ya se está arraigando fuertemente en lo que es nuestra región, ¿verdad? Entonces ellos ya se acercan con cierto interés diciendo, mira, esto sabemos que se viene y queremos ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Entonces, básicamente esos son los proyectos que hoy en día están surgiendo a nivel nacional y obviamente otras áreas que están muy interesadas también en ese sentido. Gracias, Víctor y Stephanie, por llevar a esta conversación que permite visibilizar y visualizar un poco el compromiso que tiene, por supuesto, Paraguay. Los primeros proyectos están, como eran de esperarse, muy enfocados en lo forestal y agroforestal. Sin embargo, la ley y el decreto pues, son amplios y va a permitir trabajar en sectores como agricultura, como mencionaba Stephanie, ganadería, residuos, energía y transporte. Y en paralelo a esto, el impulso que hoy en día ha tenido la política y el gobierno en Paraguay, sumado a la cooperación internacional, pues han sido determinantes para avanzar en un marco regulatorio. Y para esto, Víctor, cuéntanos un poco en qué consiste esta ley aprobada en el 2023 y, por supuesto, el decreto emitido de este año. Antes de hablarte un poco de lo que dice la ley, y siempre que alguien me pregunta esto, a mí me gusta hacer un poquito de background, un poquito de historiología, como le dicen acá, porque realmente nosotros podemos decir bueno, que de alguna manera los fenómenos que se vinieron dando en el mercado, tanto el mercado voluntario como el regulado, acompañaron, gracias a Dios, la visión y la lectura que nosotros teníamos. De hecho, como te mencioné, veníamos estudiando ya desde hace tiempo antes de poder antes de dar ningún paso en falso. Y cuando empezamos a escribir la ley, estábamos enfocados en cómo podíamos colaborar con el mercado voluntario.
escribiendo una ley que le dé forma jurídica a esta entidad que por el momento se manejaba o contractualmente o con los estándares internacionales, que hoy sigue siendo así, pero cómo nosotros podíamos entrar a colaborar con eso, no reemplazar, sino a otorgar mayor fuerza, mayor credibilidad y mayor transparencia. En ese sentido empezamos a escribir la ley. Para nosotros una de las cosas más importantes fue, como objeto de la ley, fue determinar la titularidad de los créditos de carbono. Ya teníamos algunas definiciones anteriores como emisiones u otros lenguajes técnicos que venían de la ratificación de la Cumbre de Río. Nosotros lo ratificamos aquí por ley. Y bueno, continuando, hacer claras algunas especificaciones genéricas como la adicionalidad, un desarrollador de proyecto, qué es un crédito de carbono, qué son las emisiones, en qué momento el titular es el titular, cuáles son los diferentes actores de todo este mercado, el desarrollador de proyectos, la administradora de estándar. Todas esas definiciones están en la primera parte de la ley, lo cual para nosotros le otorgó claridad a la gente que ya conocía el mercado, pero que se guiaba por definiciones técnicas dependiendo de la región del país a donde iba a apuntar las transacciones, y también para todo el público internacional poder entender que Paraguay tiene una definición jurídica clara que es la que regiría. Otras precisiones muy importantes que nosotros las establecimos en la ley fue la creación del registro nacional definiendo su objeto, también definiendo la transparencia, el acceso público, 24 horas en línea de este registro, no tiene ningún tipo de restricción a su acceso. Y no solamente estamos hablando de un registro en el espectro de los mercados regulados, que es donde cobra evidentemente mayor importancia cuando los países tienen que hacer los ajustes correspondientes, ya hablando de ITMOS, sino también el registro para el mercado voluntario, donde se proyecta no solamente los créditos generados o los proyectos, sino que también se proyecta los desarrolladores de proyectos, cuál es la etapa donde están, para que el mercado voluntario también pueda tener un instrumento o una plataforma del Estado con información oficial validada. Además de eso, introducimos la figura de una constancia de no objeción que vendría a funcionar como una precalificación o un estudio previo para garantizar, digamos, los key line o los key points más importantes y luego poder pasar ya a un proceso de carta de autorización de transferencia a ITMOS, que es lo que lo establecimos ya de forma más específica en el decreto. El decreto se basó en reglamentar todas las leyes, todos los artículos de la ley, en reglamentar cuál es el pago del canon que se hace por cada operación ante el ministerio. También también reglamentó el artículo de la ley que determina que hay un porcentaje de las transferencias, cuando estamos hablando de transferencias de ITMOS, que debe permanecer en el país. Hay un porcentaje del 3 al 10%, dependiendo del sector y de la envergadura del proyecto, que debe permanecer en el país a modo de salvaguardar y asegurar el cumplimiento de las NDC. No olvidemos que el compromiso de la meta de las NDC de Paraguay es un 10% de metas incondicionadas. Entonces todo eso va en sinergia con la construcción de las NDC que se hizo y que ahora se va a presentar también la ambición para el 2035. Entonces esta ley le da un marco jurídico general a todos los mercados, al mercado de carbono, tanto voluntario, y el decreto se enfoca ya más en los procesos del mercado regulado. Pues, por último, te puedo acotar de que la ley, tanto la ley como el decreto, como todo el cuerpo normativo nacional, establece que es el Ministerio del Ambiente la autoridad nacional exclusiva en materia de mercados de carbono, y a través de la Dirección de Mercados de Carbono se emiten las constancias de no objeción o las autorizaciones o cualquier otro ejercicio burocrático, digamos, que impacte sobre estos mercados. Es en verdad, una oportunidad en crecimiento lo que hoy en día Paraguay tiene frente a los mercados de carbono, ¿no? Como bien decía Víctor, la ley 7190 define lo esencial,
quién es el dueño de los créditos, cómo se registran, cómo se transfiere la propiedad y qué porcentajes deben retenerse para proteger los compromisos climáticos. Sin embargo, también crea un registro público y establece sanciones para evitar la doble contabilidad. Y por el otro lado, el decreto 3369 lleva esto al detalle. Establece el funcionamiento del registro, la emisión de constancias de no objeción, la carta de autorización para transferir los ITMOS y, por supuesto, metodologías MRBs. Es decir, pasamos de la teoría a la operatividad real con procesos, canones y roles institucionales totalmente claros. Y en esa idea, Víctor, me quedo contigo porque a raíz de esos istmos pues se difiere un poco todo el tema del artículo 6, ¿no? Y Paraguay empiezan a tener unas conversaciones muy de cerca junto con Singapur. Entonces, cuéntanos un poco ese posicionamiento internacional que hoy juega Paraguay y con este acuerdo de Singapur bajo el artículo 6. Por supuesto, las conversaciones con Singapur ya datan de tiempo atrás. Lo firmamos ahora recientemente en un viaje que lo hicimos a ese efecto. Como prioridad del viaje fue un evento donde los jefes de Estado lo anunciaron. Pero empezamos a negociar esto unos poquitos meses antes de la COP de Dubái. En la COP de Dubái tuvimos la oportunidad de juntarnos de pleno con el equipo y profundizar mucho más. Elegimos como Implementation Agreement, elegimos el método de listas elegibles de estándares que hoy ya existen y ya están operando en el mercado voluntario, para poder hacer un poquito más pragmático y para hacer más pragmática la operatividad y para poder dar apertura a todos aquellos actores que ya apostaron a proyectos de mitigación, y no tener la necesidad de tener que empezar a crear una metodología entre ambas partes como también se acostumbraba a hacer. El proyecto de Singapur para nosotros significó realmente ubicarnos en el mapa de forma tremendamente importante, porque no fue poca cosa hacer, como vos dijiste antes, de no estar registrado Paraguay como un potencial actor en los mercados de carbono en tan poco tiempo, tener una legislación y firmar un acuerdo de esta importancia. Y yo considero particularmente que la promulgación de la ley fue un punto de inflexión tremendamente importante para poder atraer la atención de todo el panorama internacional. Y a partir de ahí estoy seguro que desde que sacamos la ley fue que llamamos la atención también de un país como Singapur, que tiene metas sumamente ambiciosas y que tiene un componente de transparencia extremadamente estricto, lo cual a nosotros también nos dio la seguridad para poder enfocarnos en lo importante que es el artículo 6.2, ¿no? La trazabilidad, la transparencia, la integridad de los créditos y, por supuesto, la realización de los ajustes correspondientes para salvaguardar siempre el componente de cumplimiento de ambos países con sus obligaciones. Stephanie, yo quisiera, desde la percepción que tú tienes hoy en día, que estás ahora desde el sector privado, pero que sin embargo también en algún momento de tu experiencia profesional tuviste la oportunidad de estar en el ministerio, para que nos cuentes un poco esas relaciones y lo que nos complementa un poco, Víctor, de lo que significa tener un artículo 6 en implementación en un país como Paraguay y desde tu percepción ahora que estás fuera del sector público, ¿cómo potencializan estas oportunidades de mercado? Buenísima, buenísima tu pregunta. Realmente, en comparación de lo que era trabajar dentro del sector público, obviamente impulsando estas iniciativas, estos instrumentos, incentivos de alguna manera, para que haya un involucramiento del sector privado, creo que la oportunidad se está dando ahora con lo que es el artículo 6. Eh, Como sabrás, como países en desarrollo realmente existen muchos desafíos para que el sector privado principalmente se involucre en estas iniciativas, proyectos de mitigación, porque lo ven más como una carga que como una oportunidad.
Entonces, yo creo que esta es una excelente oportunidad para todos y creo que se está dando hoy en Paraguay esto con un potencial muy interesante en los sectores principales económicos del país, como lo estábamos hablando, el sector forestal, ganadería, agricultura, de verlo como una oportunidad y que tenga ese co-beneficio ambiental, climático y, ¿por qué no hablar financiero también, de poder sostener proyectos a gran escala que produzcan reducción de emisiones, que mitiguen, que nos permitan adaptarnos al cambio climático? Entonces, yo hoy lo veo como un proceso que todavía está lentamente avanzando, como comentaba Víctor, ¿verdad? Pero ya dimos ese paso, ya tenemos las reglas claras, es ahora, como vuelvo a decir, evangelizar esas reglas, que haya un entendimiento y que los propietarios, las industrias, el sector privado lleguen a comprender el compromiso que también es entrar en este tipo de proyectos, involucrarse en el artículo 6, la sostenibilidad de los proyectos, la inversión, la integridad ambiental, la adicionalidad y todo lo que conlleva entrar en este mercado. Pero realmente yo creo que es un paso muy importante que hoy está dando Paraguay en ese sentido, de poder vincular estos dos aspectos, económico y sostenible, por qué no decirlos. Como país en crecimiento, creo que se está dando de manera muy interesante y vamos a saber mucho sobre Paraguay eventualmente a oídos del mundo. No, lo importante, Estefan y Víctor, es que ya van a conocerles, a saber, porque este podcast ha nacido con ese interés de promover, informar, comunicar esto, lo que los países vienen haciendo en este proceso de transición de los mercados de carbono. Y creo que Paraguay es en verdad ha puesto toda su carne en el asador y ha permitido abrir estas discusiones. Vamos a hacer una pausa en esta conversación para escuchar otras voces que nos permitan seguir sumando y ampliando perspectivas sobre los mercados de carbono. Escuchemos a Gabriela Viñales, directora de Quadris y referente en gestión ambiental y desarrollo sostenible en Paraguay y la región, y quien ha trabajado con el PNUD, ONU Medio Ambiente y el Banco Mundial, entre otros. Quadri Paraguay es una desarrolladora de proyectos de crédito de carbono que está instalada en Paraguay desde el año 2021. Desde entonces generamos o desarrollamos un proyecto denominado Corazón Verde del Chaco. Este es un proyecto Red Más de 32.000 hectáreas de conservación de bosque nativo en el Chaco paraguayo, el cual ya está validado y verificado por Verra bajo los estándares de BCS y CCBS. En los últimos años, desde Quadris, pudimos ver la evolución del Paraguay en términos de los mercados de carbono. Anteriormente no teníamos lineamientos claros para el desarrollo. Sin embargo, con la promulgación de la ley y su actual decreto reglamentario que está vigente de este año, vimos indicios claros sobre un registro de los proyectos. También hablamos específicamente de ajustes correspondientes. Entonces, todo esto muestra la evolución del país en estos términos. Así como también vimos acuerdos firmados con Singapur, donde también se está abriendo la cancha a que podamos implementar o podamos transaccionar en el marco del artículo 6 desde los proyectos que ya tenemos en marcha. Si bien nosotros hasta el momento hemos transaccionado más de 1 millón de créditos en el mercado voluntario, vemos esto como una oportunidad enorme de negocios en términos de no solamente de conservación de bosque, sino que también de otros proyectos forestales, también de energía y otras oportunidades que se puedan dar, todas de soluciones basadas en naturaleza, ya que el país ofrece estas condiciones. Estas condiciones de recursos naturales disponibles, de cuestiones habilitantes en el marco de políticas públicas robustas, creo que es el panorama ideal para poder implementar y articular acciones y todavía seguir invirtiendo en proyectos de créditos de carbono en el país y también en la región,
Creo que nuestra región puede volverse el hub para desarrollar este tipo de proyectos de crédito de carbono de altísima calidad, donde podamos respaldar no solamente el carbono, sino que todos aquellos beneficios múltiples que se pueden ofrecer a través de estos proyectos. Esto implica el valor en términos de biodiversidad, el valor enorme que también puede traducirse en mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces, esto tiene un impacto social muy importante también al dignificar el trabajo de las diferentes comunidades. Entonces, estamos hablando de una oportunidad de negocio integral y muy interesante para la región. Entonces, recapitulando todo lo que nos decía Víctor y Stephanie anteriormente, el decreto es clave para esto porque empieza a regular la emisión de la carta de autorización que permite transferir los ITMOs, de lo que nos hacía referencia un poco Víctor bajo el artículo 6, ¿no? Y esto va a permitir asegurar un poco los ajustes correspondientes y evitando la doble contabilidad tal como exige el artículo 6, ¿no? Adicionalmente, es importante destacar que con los canones se permiten que el registro se pueda autofinanciar y de esta forma seguro será más sencillo evitar dificultades de operatividad que obviamente es el reto que se tiene desde el registro nacional, ¿no? No solamente para Paraguay, sino también para los demás países de América Latina. Y retomando otra vez contigo, Stephanie, porque ahora tú juegas un rol un poco más desde el sector privado, y eso creo que es súper importante tener esa transición también para que nos cuentes un poco esa experiencia, cómo ha sido tu transición desde el sector público al sector privado y cómo ves el futuro del país como generador de créditos de carbono y de qué manera se podría seguir trabajando para fortalecer este crecimiento del mercado paraguayo y puntualizando algo súper importante que tú decías al comienzo, para seguir evangelizando los mercados de carbono hoy en día en Paraguay. Bueno, realmente es una transición, así como lo mencionás, porque realmente desde el ámbito de lo que es el sector público, obviamente nosotros como articuladores y coordinadores de políticas públicas, armábamos los espacios justamente para involucrar al sector privado y poder llegar a ese entendimiento de lo importante que es poder contar con el involucramiento de ellos, la implementación de acciones concretas que puedan aportar en los reportes de acción climática que obviamente el país se comprometió en el marco del Acuerdo de París, la Convención. Y entonces era un proceso bastante interesante, obviamente con las capacidades que todos saben de no contar con mucho personal técnico, de no poder cubrir diferentes áreas. Entonces, es desafiante, pero es muy interesante porque realmente el manejo de la información, de estar involucrados directamente en lo que son las negociaciones, si bien también desde el sector privado podemos acompañar, es diferente el relacionamiento y el acercamiento que uno puede llegar a tener estando desde el gobierno, ¿verdad? Pero en ese sentido, el gobierno, desde lo que es el sector privado y el relacionamiento hoy con el sector público y más lo que es en este marco que se está desarrollando, hay un muy buen relacionamiento. El sector privado tiene esa iniciativa de poder colaborar con el gobierno en ayudarle a establecer las estructuras, ser más transparentes en el desarrollo de los proyectos, proveer información de las acciones que están haciendo hoy en el sector privado que ayudan también al sector público a complementar obviamente su NDC, a reportar sus informes bienales de transparencia. Entonces yo creo que hoy se está dando un intercambio sumamente interesante en ese sentido y que ya está teniendo otra visión el sector privado de lo que realmente quiere el sector público a nivel nacional potenciar y obviamente que le involucra al sector privado viéndose beneficiado de este proceso. Entonces ya hay, yo creo que un entendimiento un poco más digerido de qué es lo que es el cambio climático en sí por el vamos
y todas las oportunidades que pueden surgir para nosotros como un país en desarrollo detrás de eso. Hay como potencial, yo creo que hay un potencial sumamente interesante, pero esto tiene que ir de la mano con un proceso educativo, ¿verdad? De comunicación clara, ya sea desde el gobierno, dentro mismo del sector privado, de ser claros en los procesos, en la transparencia de los procesos. Y porque al ser una oportunidad hay mucho entusiasmo y de repente ese entusiasmo lleva a que uno caiga con personas que no tienen la expertise de poder desarrollar este tipo de proyectos y eso ya pierde credibilidad también dentro de los procesos, dentro de los estándares y al darse las ventas y eso puede acarrear muchas situaciones que pueden perjudicar a este mercado en el cual nosotros estamos con mucho esfuerzo, ¿verdad? Tanto me imagino en el sector público y desde el sector privado de poder hacerlo de la manera más eficiente. Víctor, Stephanie, vamos llegando ya al cierre de este importante episodio desde Paraguay con estas oportunidades que muy bien nos mencionan. Eh, y, y para ir cerrando contigo, Víctor, en un comentario pertinente, muy corto y justificado, preguntarte si Paraguay tiene pensado cerrar acuerdos con otros países bajo el artículo 6 y agregado a esa pregunta, ¿cuáles son los retos que ahora vendrían para Paraguay en estos modelos de implementación? La respuesta corta es sí. Sí tenemos pensado firmar más acuerdos de implementación. Estamos mapeando, digamos, el globo terráqueo en lo que son los mercados. Estamos teniendo una aproximación específica con lo que es todos los países que conforman la zona de Emiratos Árabes, con quien tenemos firmados un memorándum de entendimiento. Estamos también mapeando todo lo que es el mercado europeo y también Inglaterra, o sea, todo el Reino Unido. Con el Reino Unido tenemos pensado también empezar con un memorándum. También con la República de Taiwán, de China-Taiwán, ya tenemos bastante avanzado, es cuestión de encontrar el calendario para la firma. Y bueno, estamos en constantes comunicaciones con gobiernos como el de Suiza y otros, pero sí está nuestra idea abrir todos los mercados dependiendo de la situación y avance de cada una de estas regiones. Y para nosotros los retos que se van a venir ahora adelante son seguir reforzando la estructura del ministerio para poder afrontar todas todos estos planes a futuro y toda esta visión a futuro que tenemos. Y por sobre todo reforzar nuestros componentes de transparencia con el equipo de la Dirección Nacional de Cambio Climático para un alineamiento perfecto entre lo que son las comunicaciones nacionales y entre cómo vamos a comenzar a nosotros a alinear estos compromisos tomando en cuenta a los mercados de carbono como línea transversal a todos los sectores. Stephanie, y para cerrar y que tú nos puedas concluir 30 minutos de conversación aproximadamente y ahora sigo resaltando un poco tu rol desde el sector privado. ¿Cuál es el reto y también un poco la oportunidad que tú ves para Paraguay en los próximos siguientes años? Yo creo que el reto más que nada es que haya ese entendimiento por parte del sector privado de todos los impactos que pueden surgir, impactos positivos obviamente, que pueden surgir aprovechando esta oportunidad que desde el gobierno está realizando los esfuerzos de estructurar, de conseguir los potenciales compradores a través de estos acuerdos bilaterales. Entonces, ver las oportunidades y obviamente es tener en cuenta que es una inversión para ellos, por sobre todo no un gasto, sino una inversión en un largo tiempo, de poder continuar desarrollando. Muchos de estos propietarios ya se encuentran desarrollando acciones de mitigación que ni ellos mismos de repente conocen o no tienen ese entendimiento del potencial que pueden tener transformando o informando esta actividad en un proyecto. Entonces, creo que el potencial es poder seguir trabajando en conjunto con el gobierno, apoyando al gobierno, obviamente a través de capacitaciones, de talleres,
en todos los niveles, desde universidades, colegios, técnicos, empresarios, directivos y tomadores de decisiones, de que puedan entender realmente este proceso para poder acompañar e involucrarse de cierta manera en poder tener un mercado robusto, transparente y que apetecible por sobre todo a todas las oportunidades que estamos teniendo con estos países que mencionó Víctor, de poder adentrarnos en el mercado de carbón. Y potencial, yo te diría que potencial tenemos bastante, justamente estamos creando esa estructura en conjunto con el gobierno nuevamente de promocionar el potencial del país en todos los sectores. Lo que tenemos, la riqueza que tenemos en recursos naturales es sumamente interesante, es infinita, y que estos proyectos puedan ayudar a preservar eso a lo largo del tiempo también tiene otras implicancias sociales y económicas para todo lo que respecta a los ingresos del país. Entonces, estamos en ese proceso, queremos seguir en ese proceso y esperamos que perdure ese proceso y ese relacionamiento más que nada con el sector público, que hoy en día es el que está liderando todo lo que tenga que ver el establecimiento de la estructura para que pueda el sector privado de alguna manera ayornarse y anidarse, como diríamos, a lo que son los potenciales proyectos y llegar a la venta de los inputs. El reto también será que esta estructura no se quede en papel, sino que se traduzca en un flujo constante de proyectos de alta calidad que posicionen al país como un proveedor confiable a nivel global. Sin embargo, son malas oportunidades o malos comentarios positivos. Paraguay está demostrando que con visión y determinación es posible pasar en muy pocos años de estar fuera del mapa de los mercados de carbono a convertirse en un actor que inspira confianza. La combinación de un marco legal sólido, como los mencionaba anteriormente Víctor, de la Ley 7190 y de una reglamentación operativa clara, como el decreto 3369, refleja un compromiso real del gobierno por construir un mercado transparente, trazable, alineado con los estándares internacionales. Además, a esto se suma un potencial natural inmenso, como lo resaltaba Stephanie. Bosques, suelos fértiles, una matriz energética limpia y comunidades que también están dispuestas a ser parte de esta transición. Si se mantiene el rumbo, se diversifica sus proyectos y se sigue fortaleciendo estas capacidades, por supuesto que Paraguay no solo aprovechará esta oportunidad en crecimiento, sino que puede convertirse en un referente regional de integridad y competitividad en los mercados de carbono. Esto ha sido un episodio más de Conexión Latinoamérica, Voces de los Mercados de Carbono, en un episodio hablando sobre Paraguay y los mercados de carbono, una oportunidad en crecimiento. Yo les agradezco, Víctor y Stephanie, por aceptar esta importante invitación y, por supuesto, por sumarse a esta importante iniciativa desde Paraguay para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto haber participado. Estamos a las órdenes para cualquier oportunidad y un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias también de parte mía y de todo el equipo de Carbon Market Coalition, ahora hoy desde el sector privado, y un placer poder compartir nuestras experiencias a todos. Muchas gracias. Las gracias son para ustedes por acompañarnos en esta conversación que nos ayudó a hacer un acercamiento inicial del mercado paraguayo y de su potencial en crecimiento. Por supuesto, al equipo de Conexión Latinoamérica, Camilo Trujillo, Carolina Betancourt y Jorge Carrera. A las organizaciones y empresas que nos están apoyando, también muchísimas gracias. Y por supuesto, a ustedes que nos escuchan, nos conectamos en el próximo episodio de Conexión Latinoamérica, Voces de los Mercados de Carbono. Para seguir en contacto, encuéntranos en LinkedIn e Instagram como @Conexión Latinoamérica. Conexión Latinoamérica, Voces de los Mercados de Carbono. Apoyado por IDOM, Peterson Solutions y Conexión Jaguar, el programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas.